¿Qué pasaría si un solo hombre pudiera detener durante 2 años al ejército más poderoso del mundo conocido? No un general con legiones propias, no un rey con recursos inagotables, sino un anciano matemático que dibujaba figuras en la arena y que nunca en su vida había empuñado una espada. Eso fue exactamente lo que ocurrió entre los años 214 y 212, antes de nuestra era, cuando la ciudad griega de Siracusa, en la costa oriental de Sicilia, resistió el asedio de Roma con armas que nadie había visto antes y que nadie sabía cómo contrarrestar. El nombre de ese anciano era Arquímedes, y su historia es quizás el ejemplo más extraordinario de toda la antigüedad, de cómo el ingenio puede vencer a la fuerza bruta durante más tiempo del que ningún general hubiera creído posible. Si este tipo de historia te mueve, si te interesa descubrir los momentos en que una mente singular dobla el curso de la historia, suscríbete ahora a este canal y déjanos tu comentario. ¿Crees que la tecnología puede ganar guerras por sí sola? Lo que le pasó a Roma frente a Siracusa te hará pensarlo de nuevo. Para entender por qué Siracusa importaba tanto, hay que situarse en el contexto más amplio de la época. El mundo mediterráneo del siglo III, antes de nuestra era, era un tablero de ajedrez geopolítico dominado por 2 fuerzas en colisión. Roma, que expandía su control sobre Italia y el Mediterráneo occidental, y Cartago, la gran potencia comercial y naval del norte de África. Entre ellas, Sicilia era el territorio en disputa por excelencia. La isla había sido escenario de décadas de conflictos. La Primera Guerra Púnica, que duró desde el año 264 hasta el 241 antes de nuestra era, terminó con Roma apoderándose del control general de la isla y convirtiéndola en su primera provincia fuera de la península itálica. Pero no toda Sicilia estaba bajo dominio romano directo. En la esquina suroriental de la isla sobrevivía un reino autónomo, aliado de Roma pero formalmente independiente: Siracusa. Durante décadas, esa alianza había funcionado. El rey Hierón II había gobernado Siracusa durante casi medio siglo, con una habilidad política notable, manteniendo la autonomía de su ciudad mediante una lealtad calculada, pero genuina hacia Roma. Siracusa era una de las ciudades más grandes y ricas del mundo griego, una metrópoli helenística con puertos extraordinarios, monumentos imponentes y una tradición intelectual sin igual. Era también el hogar de Arquímedes, que en aquellos años era ya un sabio de fama continental, correspondido con los grandes centros del conocimiento de su época, amigo personal del rey y estudioso de todo lo que podía calcularse, medirse o construirse. Mientras Hierón vivió, la ciudad prosperó en paz y la alianza con Roma se mantuvo intacta. Todo cambió cuando Hierón murió, en el año 215 antes de nuestra era. Su nieto Jerónimo subió al trono siendo aún muy joven, maleable e inexperto, y rodeado de consejeros que veían en la nueva situación estratégica una oportunidad que no debían dejar pasar. El año anterior, en el 216, Roma había sufrido la peor derrota de su historia en la batalla de Canas, donde Aníbal destruyó un ejército romano de entre 70 y 80,000 hombres en pocas horas. El golpe fue tan brutal que varias ciudades y regiones aliadas de Roma comenzaron a reconsiderar su lealtad. El imperio cartaginés parecía imparable, y los consejeros de Jerónimo, entre los que destacaban sus propios tíos, argumentaron que este era el momento de cambiar de bando. Jerónimo inició contactos con Aníbal y con la corte cartaginesa. Las conversaciones avanzaron hacia un acuerdo de alianza que convertiría a Siracusa en un aliado de Cartago a cambio de garantías territoriales generosas. Para Roma, que luchaba en múltiples frentes simultáneamente contra Aníbal en Italia, esto era una amenaza que no podía ignorar. Sicilia era su granero, su base naval y su línea de comunicación con el resto del Mediterráneo occidental. Perder Siracusa significaba perder potencialmente toda la isla. Pero antes de que la alianza cartaginesa se consolidara,
la política interna de Siracusa tomó un giro violento. Jerónimo fue asesinado por un grupo de conspiradores, probablemente en el año 215. La muerte del joven rey no resolvió el problema. En cierto modo, lo complicó. Los líderes republicanos que tomaron el poder tras el tiranicidio se encontraron ante una disyuntiva imposible. Si volvían a la alianza con Roma, la reacción popular contra ellos podría ser devastadora, ya que amplios sectores de la sociedad siracusana veían con simpatía el acercamiento a Cartago. Si seguían adelante con la alianza cartaginesa, se enfrentaban a la guerra con Roma, y Roma, en ese momento, no estaba en condiciones de perdonar a nadie. Las negociaciones diplomáticas que siguieron fracasaron. Roma envió embajadores. Siracusa los escuchó, pero no se dio lo suficiente. En el año 214 antes de nuestra era, el cónsul Marco Claudio Marcelo llegó a Sicilia al frente de un ejército romano considerable. No era un general cualquiera. Marcelo era uno de los militares más reputados de su generación, el hombre que había matado en combate singular al jefe Galo Viridomaro en el 222 y que ostentaba los llamados spolia o pima, el honor más raro del sistema militar romano, reservado a quien derrota personalmente a un general enemigo. Era audaz, agresivo y confiado en sus propias capacidades. Cuando se plantó ante las murallas de Siracusa, esperaba una victoria rápida. Lo que encontró fue algo para lo que ningún manual de estrategia lo había preparado. Siracusa era una ciudad formidable por sus propias características geográficas. Estaba protegida al este por el mar, con dos grandes puertos naturales, el Gran Puerto al sur y el puerto de Laquios al norte. Sus murallas se extendían durante kilómetros, abarcando no solo el núcleo urbano original de la isla de Ortigia, sino también los barrios exteriores de Acradina, Tique, Neápolis y el distrito elevado de Epipolae. Era una de las ciudades amuralladas más grandes del Mediterráneo antiguo. Pero lo que hacía verdaderamente diferente su defensa en el año 214 no eran las murallas de piedra, sino los ingenios mecánicos que Arquímedes había diseñado y construido a lo largo de los años anteriores, probablemente por encargo del propio Hierón, que comprendía el valor estratégico del genio de su amigo. Marcelo atacó simultáneamente por tierra y por mar. La flota romana llegó al gran puerto con 60 quinquirremes, galeras de 5 filas de remos, cargadas con soldados y con una máquina de asedio especial llamada sambuca, que consistía en una escalera articulada, montada sobre 2 barcos paralelos y diseñada para alcanzar la parte superior de las murallas costeras y depositar tropas directamente sobre los adarves. Era una táctica innovadora y efectiva. Había funcionado antes. Marcelo tenía razones para confiar en ella. El ataque fue un desastre. Arquímedes había diseñado catapultas de largo y corto alcance, calibradas con precisión matemática, para cubrir todos los ángulos de aproximación a las murallas. Cuando la flota romana se acercó, las máquinas comenzaron a disparar. Las catapultas de largo alcance lanzaban enormes proyectiles contra los barcos a distancia. Cuando los navíos lograban acercarse demasiado para esas máquinas, entraban en el radio de acción de los artefactos de corto alcance, que disparaban piedras más pequeñas, pero con una cadencia devastadora a través de troneras abiertas en la base de los muros. Los soldados romanos no podían avanzar ni retroceder sin ser alcanzados. La sambuca no llegó a funcionar como estaba previsto. Los barcos que la portaban fueron dañados antes de poder desplegarla. Pero lo que realmente aterrorizó a los romanos fueron las grúas. Arquímedes había instalado a lo largo de las murallas marítimas una serie de brazos articulados capaces de proyectarse sobre el agua cuando un barco se acercaba demasiado. Del extremo de esos brazos colgaban garfios de hierro que se enganchaban en la proa de los navíos enemigos. Entonces, la grúa tiraba hacia arriba, levantando literalmente la proa del barco fuera del agua hasta que la embarcación quedaba casi vertical, con la popa sumergida y la tripulación cayendo al mar. Luego el mecanismo soltaba el barco, que se desplomaba y en muchos casos se hundía
o quedaba inservible. Los historiadores antiguos, entre ellos Plutarco y Polibio, describieron estas máquinas con una mezcla de fascinación y espanto. Los soldados romanos que sobrevivieron a esos ataques comenzaron a referirse a ellos con un nombre que resume perfectamente el terror que les inspiraban: la mano de Arquímedes. Marcelo retiró la flota. El asalto por tierra tampoco había ido mejor. Las catapultas y las ballestas mecánicas instaladas en las torres habían hecho imposible acercarse a las murallas con escalas o arietes sin sufrir pérdidas insostenibles. El general romano, que había llegado ante Siracusa esperando una operación de pocas semanas, se encontró de golpe ante una realidad completamente diferente. Según Plutarco, al ver el fracaso de su ataque inicial, Marcelo hizo un comentario que mezcla la amargura con la admiración. Arquímedes estaba usando sus barcos para sacar agua del mar, como si fueran cubos, y sus soldados de la Ilíada, que golpeaban las murallas con sus puñetazos, no servían de nada contra aquel viejo que se sentaba junto al mar y los humillaba a todos. No era solo una queja táctica, era el reconocimiento de que la guerra había cambiado de naturaleza. Ante la imposibilidad de tomar la ciudad por asalto, Marcelo optó por el asedio prolongado. Construyó un campamento permanente fuera de los muros, estableció un bloqueo naval para cortar los suministros marítimos y esperó. Era la estrategia clásica romana cuando el asalto directo fallaba: rodear, aislar, agotar. Roma tenía recursos casi ilimitados en comparación con cualquier ciudad individual. La cuestión era tiempo y paciencia. Siracusa podía resistir el primer ataque, y el segundo, y el tercero, pero sin alimentos, sin refuerzos, sin la posibilidad de romper el cerco, tarde o temprano caería. La situación se complicó enormemente cuando Cartago reaccionó. El general cartaginés Himilcón desembarcó en Sicilia con un ejército de tierra, y la flota cartaginesa, al mando de Bomílcar, llegó a aguas sicilianas con la intención de romper el bloqueo naval romano. Por un momento, pareció que Siracusa podría salvarse desde fuera. Himilcón tomó varios enclaves en la isla y amenazó las líneas romanas. Bomílcar se presentó ante el gran puerto con una flota de alivio. Marcelo se encontró en una posición delicada. Su ejército de asedio estaba amenazado simultáneamente por la guarnición siracusana, por el ejército de Himilcón y por la posibilidad de una ruptura del bloqueo naval. Entonces la fortuna giró de manera inesperada. Una epidemia devastadora, probablemente tifus o malaria, favorecida por las condiciones insalubres de los campamentos estivales en terrenos bajos y pantanosos, arrasó los ejércitos cartagineses. Himilcón perdió una parte enorme de sus tropas. Bomílcar, que en ese momento tenía una oportunidad real de forzar el bloqueo naval romano, tomó una decisión que los historiadores todavía discuten. Retiró su flota sin combatir, dejando a Siracusa a su suerte. Las razones exactas de esa retirada no están del todo claras en las fuentes antiguas. Algunos sugieren cobardía, otros cálculo político, otros simplemente el estado desastroso de sus propias tropas tras la epidemia. En cualquier caso, el efecto fue definitivo. Siracusa quedaba sola. Marcelo aprovechó la oportunidad con la eficiencia característica de los mejores generales romanos. Una noche del año 212, durante una festividad religiosa en honor a la diosa Artemisa, en la que los siracusanos habían bebido más de lo prudente, un grupo de soldados romanos logró escalar las murallas del sector de Epipolae. Ese era el punto más alto y más extenso del perímetro defensivo, y también el menos vigilado en aquel momento. Una vez dentro, abrieron una puerta y el ejército romano entró en la ciudad alta. Cuando amaneció, los barrios exteriores de Siracusa ya estaban en manos romanas. La caída de los barrios exteriores no significó la rendición inmediata de toda la ciudad. El núcleo original de Ortigia, la isla unida al continente por una estrecha lengua de tierra, continuó resistiendo durante algún tiempo más. Pero la situación era ya militarmente irreversible. Las negociaciones finales
fueron complicadas por la presencia de mercenarios cartagineses y de desertores romanos dentro de la ciudad, que sabían que para ellos no habría clemencia posible. Al final, Ortigia cayó también, entregada desde dentro por quienes preferían negociar con Roma antes que morir combatiendo. Marcelo entró en Siracusa como conquistador. Las fuentes antiguas, especialmente Plutarco, ofrecen una imagen que resulta casi cinematográfica. El general romano, al contemplar desde la altura de Epipolae, la ciudad más hermosa del mundo griego occidental, con sus puertos brillando bajo el sol mediterráneo, lloró. No de tristeza exactamente, sino de la emoción ambigua que produce destruir algo que se admira. Roma saqueó Siracusa con una exhaustividad que escandalizó incluso a algunos romanos contemporáneos. Las obras de arte griegas, estatuas, pinturas, objetos de bronce y mármol acumulados durante siglos de prosperidad cultural, fueron embarcadas hacia Roma en cantidades que, según el historiador Tito Livio, transformaron el gusto artístico de la propia ciudad de Roma. Fue el primer gran trasvase masivo del arte helenístico hacia el mundo romano, el inicio de esa fascinación por la cultura griega que marcaría toda la historia cultural de Roma. En ese contexto de saqueo y victoria, llegó el episodio que ha hecho a este asedio inmortal en la memoria histórica: la muerte de Arquímedes. Marcelo había dado órdenes explícitas de que el sabio no fuera dañado. Quería conocerlo, hablar con él, quizás llevarlo a Roma como una adquisición intelectual del mismo tipo que las estatuas que embarcaba en sus barcos. Arquímedes, en esos momentos, estaba concentrado en un problema geométrico que estaba trazando sobre la arena o sobre una tablilla. Cuando un soldado romano se presentó ante él para llevarlo ante el general, la reacción del anciano fue negar que pudiera interrumpir su trabajo hasta terminar el problema. El soldado, impaciente o simplemente ignorante de quién era aquel viejo, lo mató. La anécdota existe en varias versiones, todas recogidas por autores antiguos como Plutarco, Tito Livio y Valerio Máximo. En algunas, Arquímedes dice al soldado que no destruya sus figuras. En otras, simplemente le pide que espere. En ninguna versión suplica por su vida. En todas, su preocupación es el problema matemático que tiene entre manos. Marcelo, al enterarse de la muerte del sabio, reaccionó con indignación y pesar. Mandó enterrarlo con honores y se ocupó de que su familia recibiera compensaciones. Pero nada podía deshacer lo hecho. El hombre que había mantenido a raya al ejército más poderoso de su tiempo durante casi 2 años, había muerto a manos de un soldado que no sabía quién era. La tumba de Arquímedes fue honrada durante generaciones. Siglos después, el político e intelectual romano Marco Tulio Cicerón, durante su servicio como cuestor en Sicilia, buscó la sepultura del sabio entre la vegetación que había crecido a su alrededor, y la encontró, identificándola por la esfera inscrita en una esfera que Arquímedes había pedido que figurara en su lápida, en alusión a uno de sus teoremas más queridos. El episodio que Cicerón narra con orgullo en sus escritos dice mucho sobre cómo los propios romanos entendían la magnitud de lo que habían destruido. La ciudad que había matado a Arquímedes merecía ser recordada, y el hombre que la había protegido merecía ser buscado entre las malezas siglos después de su muerte. Las consecuencias estratégicas de la caída de Siracusa fueron enormes. Con la ciudad más importante de Sicilia en manos romanas, el resto de la isla fue pacificándose progresivamente. Cartago perdió su principal aliado en el teatro siciliano, y su capacidad de amenazar el flanco occidental de Roma desde esa dirección quedó gravemente comprometida. La Segunda Guerra Púnica continuó durante años más, con Aníbal todavía en Italia y batallas decisivas aún por librar. Pero el equilibrio estratégico había cambiado de manera irreversible. Sicilia sería romana durante siglos. Lo que hace extraordinaria la historia del asedio de Siracusa no es solo su resultado, sino el periodo de casi 2 años durante los que Roma, la potencia militar hegemónica de su época,
no pudo hacer absolutamente nada contra los muros de una sola ciudad. Y la razón de esa impotencia era un anciano que nunca se puso una armadura. Arquímedes no inventó las catapultas ni los mecanismos de palanca en abstracto. Los aplicó con una precisión y una creatividad que convirtieron las murallas de Siracusa en el sistema defensivo más avanzado de la antigüedad. Sus grúas, sus catapultas calibradas matemáticamente, sus reflectores de bronce que, según algunas tradiciones, concentraban la luz solar para incendiar los barcos enemigos. Una historia que los historiadores modernos debaten todavía, representaban una forma de pensar la guerra que nadie antes había intentado con esa sistematicidad. Polibio, el historiador griego que escribió la narración más detallada de la Segunda Guerra Púnica, fue muy explícito sobre la deuda de Siracusa con su genio residente. Sin Arquímedes, la ciudad habría caído en el primer asalto. Y no lo dice como una exageración retórica, sino como una evaluación militar concreta. El primer ataque de Marcelo, con su flota de 60 quinquirremes y su ejército de tierra, debería haber bastado para tomar cualquier ciudad de ese periodo. Lo que lo detuvo no fueron más soldados ni mejores murallas, sino una aplicación del conocimiento científico a los problemas de la guerra que estaba décadas por delante de lo que cualquier otro ingeniero de su época podía concebir. Hay algo profundamente perturbador en la imagen que nos dejaron los cronistas antiguos. Los soldados romanos, que se habían ganado una reputación de indestructibles en media docena de campañas, veteranos que habían combatido en Italia, en Grecia y en el norte de África, que avanzaban bajo lluvia de flechas sin detenerse, que construían campamentos amurallados en una sola noche, que transformaban la derrota de Canas en determinación renovada en lugar de desesperación. Esos mismos hombres, cuando veían aparecer en lo alto de las murallas de Siracusa el brazo articulado de una de las grúas de Arquímedes, huían despavoridos hacia sus barcos. El miedo, según Plutarco, era tal que si los siracusanos asomaban cualquier cuerda o viga por encima de los muros, los romanos ya gritaban que era otra máquina de Arquímedes y se dispersaban. El terror psicológico que los ingenios del matemático produjeron en el ejército romano es tan importante como su eficacia mecánica real. La guerra no es solo física, es también mental. Y Arquímedes había ganado esa batalla mental de una manera que ningún orador, ningún espía, ningún diplomático hubiera podido conseguir. Los romanos, sencillamente, no sabían qué podía venir después, y lo desconocido paralizaba a hombres que el peligro conocido no lograba detener. La historia del asedio de Siracusa es también una historia sobre los límites de cualquier ventaja tecnológica. Arquímedes pudo retrasar la caída de la ciudad durante casi 2 años. No pudo impedirla. La epidemia que destrozó los ejércitos cartagineses fue un golpe de fortuna que Siracusa no merecía, pero tampoco pudo compensar. La brecha nocturna en Epipolae fue un accidente de vigilancia y un error humano que ninguna máquina podía corregir. Al final, la ciudad cayó no por un fracaso de la tecnología, sino por una combinación de aislamiento, agotamiento y un momento de descuido en una noche de fiesta. Así cae la mayoría de las ciudades que resisten mucho tiempo, no ante el asalto frontal que su defensa había preparado, sino ante el ángulo imprevisto que nadie había blindado del todo. Roma tardó casi 2 años en conquistar Siracusa. Esos 2 años cambiaron varias cosas al mismo tiempo. Cambiaron la relación de Roma con la cultura griega, que el saqueo de Siracusa introdujo masivamente en la capital romana. Cambiaron la percepción romana de la ingeniería militar, que nunca volvió a ser lo que había sido antes de encontrarse con las máquinas de Arquímedes, y dejaron en la memoria histórica de la antigüedad una imagen que ningún monumento militar podía superar, la de un matemático anciano, con el compás en la mano y una figura trazada en la arena, que durante 2 años fue el obstáculo más insuperable que el ejército romano jamás había encontrado en una muralla. Su tumba, con la esfera inscrita en la esfera,
Estaba cubierta de maleza cuando Cicerón la encontró un siglo y medio después. Pero seguía en pie, igual que el recuerdo de lo que aquel hombre había hecho con nada más que su mente. Si esta historia te ha impactado, si sientes que el pasado tiene algo importante que decirnos sobre el presente, suscríbete a este canal ahora mismo. Cada semana traemos historias que los libros de texto no siempre cuentan, con toda su complejidad, su violencia y su grandeza. Deja tu comentario. ¿Crees que hoy en día existe algún equivalente de Arquímedes? ¿Alguien cuya mente pueda cambiar el curso de un conflicto? La pregunta es más actual de lo que parece. Te esperamos en el próximo episodio.